Hola, buen día a todos. Mira, estoy esperando hasta que abre para comprar carnada. A las 8 abre, yo vine tempranito. Quería ir a pescar hoy acá en Buenos Aires con kayak, porque hace mucho tiempo que ya no pescamos con kayak. Pero mira, no hay agua parece, ¿no? No sé cómo va a estar pesca hoy, pero este club de pescadores está sin agua. Creo que muy difícil va a estar para buscar hoy donde está peces escondidos. Pero probamos. Hoy pronostican más o menos 26 grados, 25. Vamos a ver, porque mañana otra vez ya va a estar un poco bajando temperatura. Bueno, ahí tengo que esperar 20 minutos más a ver si encuentro a alguien por acá que vende carnada, porque quiero ir a pescar y no tengo lombriz. A ver si alguien por acá también se hace esto. No hay agua, pero hay pescadores por lo menos. Ay, tío, encontré seguidores. Vamos, Mira, León. ahí todo. Siempre te sigo. Estamos Dale. todos en el grupo. Con De León. Ahí, mirá. Traes Yo lo tengo en el grupo también. ¿Sí? Sí, estoy con él en el YouTube. Parece acá hay. Lo veo por lo menos bicicleta. Opa, carnada, lombriz, 100 pesos. Falta esperar que vende. Ahí parece viene. Opa, vamos a ver, ¿esto lombriz sexy o no? ¿Va a picar o no hoy? Hola. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bien, estoy listo para salir. Hay comida, agua de 2 litros y algunas cosas como si lastimas dedo, todo esto, siempre tengo de un boletín de primer auxilio. Mal puede pasar que, bueno, clavas un suelo, cosas por estilo, ¿no? Bueno, de acá solo líneas, pilas de repuesto y anteojos negros, nada más. No llevo muchas cosas hoy. Después un handy está por acá. Va a quedar por acá para que se escuche, por la duda está atado también para que no pierdo. Y 2 cañas, de carnada compré lombriz y en Costanera, y tengo mojarra salada que tengo que usar porque ya termino temporada. Después si no uso tiro en agua. Y bueno, fondeo, cosa de fondeo, nada más. 2 cañas, voy a cambiar ropa y ir ahí. Bueno, Río hoy es así, mira. Hay poco agua, hay algunos kayak. Hay uno que recién primera vez entra, por eso queda por acá para aprender un poco estabilidad de kayak. Y yo no sé, estoy pensando dónde ir, frente de los parques de los niños o ir más adentro. Ahora vemos. Viento tengo de Uruguay, entonces justo viene del río. Creo que a la tarde va a haber mucho más ola. Voy a usar ahora en un anzuelo mojarra salada y en otro 2 lombriz. Vamos a probar. También tengo algunos filetes de dientudo, pero creo que es más o menos como mojarra salada, es igual lo mismo. Por eso, si algo no va a picar, vamos a ver. Hoy no busqué ni un lugar algo especial, me quedé en lugar frente del Costanera, donde entraba, solo no sé, unos 500 metros para adentro entré y nada más. A ver cómo vamos con lombrices. A ver si es lombrices sexy, si puede mover cola sexy para que se
algún pescado quiere comer. Vamos a ver. Movete colita, hombricito, y vemos si vamos a enganchar algún barre con esto. Tarita, tarita, tarita. Primero, vamos. Una línea como tengo para pejerrey, armada, viste, para fondo, para pescar pejerrey. Bueno, es lo mismo. Por eso no es nada especial para explicar ni nada. Es como una línea para pejerrey. Esto vamos a tirar para un lado y después otro para otro lado. ¡Opa! Ahí está. ¿Y hay pique o no? A mí tampoco. Con lombriz nada, no comieron ni un lombriz. Tenía un pique cuando quería comer. Mira, quería comer, tranqui, panceta con pan casero. Y acá tenemos un pique, no sé quién es. Vamos a meter cámara así, a ver si se ve. Pero bastante lindo pique tenía, la verdad. Mira, todavía no mostró la cara. Pero mira, mira qué barro, mira qué grande. Por fin, un hablador vino por acá, porque estoy solo, no hay con quién hablar. Ahora vamos a preguntar, ¿hay amigos por ahí o no? A ver, vení bailarín, por lo menos nos puedes decir si hay alguien por ahí o no hay nadie. ¡Qué bailarín! A ver, Hanji, no vamos a... ¿Qué? A ver, mira, decime, ¿tenemos a alguien abajo? Mira qué lindo, hermoso esto, mira. Hola, ¿ves? Mira qué hermoso. Por fin, porque si no ya pensaba, bueno, voy a pasar como excursiones de pesca en Goya. Todo el día, lugares lindos, comemos lindo, pero después no picó nada. Acá por lo menos apareció un barre que picó. Bueno, saludo a tu tío, decirle que viene por acá, que León te va a dar panceta, ¿ok? Ahora como y te dejo un poco también. Bueno, decirle, suscríbete, venite a para picar a cañas de León, para que estar en videos de León, salir famosos en YouTube y ir contento otra vez. ¡Op! Se fue. Mira qué linda panceta preparo yo solo, ¿viste? Hermosa panceta. Con un pan casero. Y esto pan casero, ¿no? Sí. Muy rica panceta con pan casero. La semana que viene voy también, estoy preparando ahora esta en sal, curando. Y después voy a ahumar panceta también, para tenerlo para salida de pesca. Mira. ¿Ves? Hermosura. Muy rico. Que no me deja comer, ¿viste? Acá no sé si pesqué o no, pero ya estaba picando. A ver. Sí, parece que sí. ¿Ves? Que panceta hace milagro. Cuando empiezo a usar panceta, empieza a picar alguien. A ver, ahora quién es. Ah, mira, corvina. Ahí tenemos un corvin, una gran corvina, una enorme corvina de Río La Plata. Hace mucho que no pesco corvina. Ahora sí, voy a pescar por acá, no hace falta ir al mar. Mira, ¿escuchas? Esta roncadora, esta hace... Oh. ¿Escuchan?
Un gran corvina. Bueno, decirle a tu abuelo, tía, que tengo panceta por acá, que puede venir a comer. Mira. Justo viene el avión, me deja hablar con Corvina para escuchar qué dice el canal. Oh, esto. Bueno, anda a crecer. Se fue Corvina. Bien ahí. En otra caña. A ver, ¿quién hay? Mira quién vino. Mira quién vino a saludarnos. Señor Pejerrey vino. Mira. Vino el señor Peje. Ahora vamos a probar sacarlo al suelo y liberarlo. Ojalá que se puede, pero bueno, vamos a probar. Mira, pero lindo peje. Mira, mira cuánto. Ops, cuánto mide. ¿Ves? Tenía una mojarra y parece que enganchó con una mojarra. Ahora voy a sacar al suelo. Sábado, domingo se puede pescar y también en La Plata, pero mira, igual. Opa. Se fue, Pejerrey. Saqué anzuelo, podría ir. Cuando estamos un poco más adentro, viste, por lo menos tenía algunos piques. No es tan aburrido porque casi no hay agua. Y acá, tres cosas diferentes. Y peje, y barre, corvina, falta algún patín grande, surubí grande y un dorado. Nada más. Después carpa. No sé, hoy no traje nada para carpa ni para boja. Por eso ahora una con lombrices y otra con mojarra salada. Y vemos a dónde puede y dónde no. Por lo menos se puede disfrutar del día. Esto también, la verdad, me gusta mucho porque hace mucho tiempo que no usaba kayak. Y quiero disfrutar un poco sentando en casa. Pensaba, ¿quién molesta ahí? Mira, mira, otro peje con lombriz directamente. Y no sé quién saltó todavía ahí, pero tenemos otro peje. Hay que sacar al suelo. Se aflojó una línea, no sé para qué. Y se fue para otro lado. Vamos a ver si tengo algo o es corriente. Porque, mira, parece que tengo algo. ¿Viste cuando se afloja la línea? Y es con mojarra. Ahora voy a probar. Mira, qué barre. Qué hermoso barre viene. Se quería comer mojarra en barre. Por eso se aflojó, porque se fue para llevar otra mojarra a su familia. ¿Ves? Mira. Él agarró una y quería llevar otra para el lugar donde vive familia. Por eso estaba llevando otra. ¡Oh! Mira, doblete. Esto que tenemos, mira. Un peje y un barre. Faltaba uno, tenía un anzuelo más, faltaba uno. Bueno, vamos por poco, barre para. Vamos por poco, peje. Se comió mucho. Bueno, vamos ahora a ver cómo sacamos el peje. Barre parece que está más fácil sacar. Bueno, mira. Barre, saludo. Decirle que se suscribe al canal. Decirle suscríbete al canal. Después decirle aprieta campanita. No olvidamos campanita para que cuando sale un nuevo video y sale un nuevo barrio, usted puede ver. Por eso se va. ¡Ay! Bueno, agarró un poco. Y ahora voy a liberar esto. Y pude sacar anzuelo, por eso se va. Se va esto. No pensaba que iba a picar pejerrey acá. Alguien pone tenso acá. Ahí ya no. Puede ser que no, pero mejor revisamos cualquier cosa, cambiamos carnada. Esto también va a servir un montón.
porque si pasa 15 minutos y no se pica nada, mejor cambiar carnada. Bueno, sí, por lo menos hay que cambiar carnada porque recomieron todo, no hay nada en anzuelos, ni uno ni otro, se quedó solo un poco de filia. Otra vez se aflojó Stanza y parece que cuando se afloja puede ser que alguien está ahí, o también lo mismo puede ser que no, se escapó, pero se comió dos mojaras, y no enganché, pero es lindo que de 3 se quedó solo uno. Entonces alguien está interesado en mojara. Alguno está interesado, está por poquito picando, por eso tengo la caña en la mano en cualquier momento. Espero, picó. Pero tirones y deja. A ver, un segundito más. A ver, unos más. Quiero enganchar, quiero venir a saludar, pero no. Es tímido, es muy tímido parece. O es muy chiquito o es muy tímido. Pero parece más tímido que chiquito. Bueno, cualquier cosa ponemos más sexy lombriz para que viene. Sí. Ah, ¿sabes dónde picaba? Picaba en acá. Por eso. Picaba en filé, pero como filé está por ahí, está tirando a colita y no se engancha. Dejó de picar, ahora voy a ver si cambio un poco lugar también, a ver si entro un poco más adentro, no sé, porque última media hora ya no picaba, por eso quiero ir con mi velero un poco para otro lugar, para ver cómo está ahí, mira, y así cambio un poquito, pero igual, no voy lejos, pero entro 300, 400 metros más adentro y vemos. Y para el lado de, no sé, para el lado de Vicente López más, digamos. Por eso vamos a ver. A ver si tenemos algo. Porque algo raro estaba moviendo esta caña. Vemos. Parece que algo hay, pero no sabemos qué. Señor Bagre, señor Bagrecito. Qué lindo, ¿eh? Mira, justo cuando acercaron a comer señores Bagres, hay uno que ahora voy a liberar. Y otro parece que está picando acá, está paseando en la caña esta. A ver, vemos. Y después vemos. Oh, mira cómo se mueve caña, ¿viste? Mira que hace esto. Justo me terminó pila en cámara, por eso estoy cambiando pila y esto dejé en agua, no sé quién es, pero se mueve mucho, mira. Dejé ahí y ahora vamos a liberar esto. Oh, esto dice, déjame, sí, ya está enojado. Bueno, apago la raya esto. Mira qué linda grandota. ¿Ves? Qué grandota Bagre esto. Ahí. Oh, se va a llamar sus amigos, me prometió. Ahora vemos si cumplió o no, mira. Din. Ahí viene amigo. Oh, este es mi hijo más grande que otro. Mira. Opa. Oh, qué bailarín, Parece un teatro hace. Sí, claro. Sí. ¿Dónde comiste esta mojara? Mira que Bagre grande.
Solo que comió mojarra muy adentro. Hay que llamar un dentista para sacarlo mojarra. Suerte esto. Saqué. Oh. Uf. Saqué. Muy bien. Casi no está lastimado para nada. Bueno, se fue los dos. Pero mira como que barre acá. Más adentro, más grande barre aparece. Mira dónde estoy. Ahí está club. Atrás de este velero, una distancia más. No sé cuánto es. No me di. Pero acerqué más adentro, entre veleros que anda. Por tema que ahí no picaba. Y acá sí, por lo menos está picando. Estamos divirtiendo. Bien, recién tiré y parece que esta está algo interesado en esta. Porque recién terminé de tirar la segunda. Esta tiré con mojarra primera. Y recién enganché con lombrices segunda. Pero mira como hace algunas vibraciones raras. Caña esta. O me parece. Bueno, esperamos un ratito. Vemos. Puede ser que no, a ver si agarramos en la mano. ¿Se siente algo? No. Te da sensación. Ahí vino una planta, ensalada. Pescamos ensalada hoy. Ahí se puede pescar ensalada también. En mediodía no hay mucho pique, entonces bueno, también decidí pasear un poco. Pasear con vela, aprovechar el día, descansar sobre el agua, digamos, ¿no? Aparte, para ver a dónde con vela puedo llegar, por ejemplo, si voy a llegar un poco más adentro, a ver en cuánto tiempo todo esto. Entonces, bueno, decidí una horita, si igual, ponele que pica 1 o 2 barres más, que se cambie allí, ya no. Entonces, bueno, voy a probar un poco, ver tema de vela. Mira, por ahora está perfecto esto todo, puedes descansar. Casi no hay viento, por eso no hay tanta velocidad ni nada. Por eso, bueno, voy a ir, a ver, hay una lancha, hay que ir por atrás de esta lancha porque está fondeada. Vamos a ir así, más o menos. ¿Ves que esto kayak de vela? Ahí estamos. Vamos así por atrás de esta lancha. Acá gente también está descansando. Hay muchos veleros en agua. Bueno, la verdad me alegro mucho que ya empezaron a picar. Parece que boja también aparece muy pronto. Algunos en club, algunos pescadores me dijeron que bueno, que ya picaba boja en algunos lugares, pero a mí todavía no. Pero yo no traje nada de masa para boja, por eso es normal que a mí no picó. Igual ya tenemos primavera, ya no pasa nada, ya podemos disfrutar del pesca. Gente se está tomando sol, mira, en las lanchas. Paré 1 hora para pescar un poquito más, a ver si en otros lugares hay otros barres. Vamos a revisar. Recién tuve un pique. Río empezó a bajar. Oh. Mira vos. Quiere poner fuerte. Oh. Sí, claro. Vení, baby, vení. Mira esto. ¿Ves? Yo qué fuerte. Lombrices sexy hoy tenemos. Por eso pica barre así fuertes. Machos pica. Mira. Opa.
bastante lindo. Bajrecito hermoso. Sí, claro. Este hablador. Cuando se ve que vino león empieza a hablar, ¿viste? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay. Sí, escuché. Mira, quiere comerme. Bueno, anda. Anda. Qué bailarín esto. Pique, otro pique, otro pique. Otro pique, pero viene rápido, no sé por qué, porque viene solo por acá. Porque mira, parece que viene solo. No sé si... Opa, para mi lado. Opa, opa, opa. ¿Quién es? Corvina. Grande corvina, enorme corvina de Río La Plata. Mira. Ya segunda corvina hoy. Mira qué corvina, qué corvinón, o cómo se llama esto. Oh. Parece que vinieron de Mar del Ajó, porque saben que yo estoy por acá. Mira. ¿Ves? ¡Qué corvina! Enorme corvina. Bueno, no vamos a mucho tiempo pasar por acá, por eso, opa, para que crece corvina. Bueno, entonces, pesca del mar acá. ¿Ves? Acá corvina. Ahora vamos a enganchar un chucho. Va a estar pesca del mar. Siento acá caña y como es ahora, viste, pesca del mar, creo que es pez elefante viene. A ver si tengo razón o no, porque mira, tira bien. Parece que, a ver, todavía yo lo vi, pero parece que pez elefante. A ver, miramos si se ve o no se ve. Espero que se ve. Oh, ¿ves? Porque ya dijeron que corvina, no. Mira, puede ser que vamos a pescar corvinas por acá. Yo pensé que pez elefante ya vino, pero no, corvina. Bueno, me interesa, ¿a quién gana hoy? ¿Corvina o bagre? ¿A quién pescamos más hoy? Mira, terminó pejerrey y empezó corvina. Ya podría cocinar esta corvina, pero esta comió mucho adentro. Ahora vamos a sacar anzuelo. Tenemos una corvina más en Río La Plata. Ahí está. Opa. Se fue. Liberamos. Ahora parece, si vamos a vacaciones a la costa para pescar de playa, tenemos que llevar lombriz de Buenos Aires. ¿Ves que corvina pica en lombriz de Buenos Aires? Ah, no en esto que nos venden ahí. Ahí gastamos pata, no pescamos nada. Y acá, mira, corvina una atrás de la otra. Ahora ponemos más lombrices que se mueve colita. Y vamos a buscar algo más del mar. Y ahora sí que va a estar con bares del mar. Va a empezar ahora a venir pez pollo, pez guitarra, todo que vive en Río La Plata. Bien, pescadores ya se fueron, se quedaron solo chicos acá. Bueno, ya me voy porque hasta que yo guardo las cosas, hasta que yo guardo las cajas, cosas y todo, va a pasar bastante tiempo. Y todavía tengo que volver ahí. Y ya tenemos, son 4 y pico.
de la tarde. A ver, ahora pasa estos y vamos a sacar ancla mía. Ya guardé las cañas, tiré toda carnada esta salada en agua porque no quiero guardar otro año más. Compro nueva. Ahí está, mira cómo va estos botecitos. Qué lindo. Más o menos algo parecido tenemos que hacer nosotros en casa. Mira cómo va estos botecitos. Oh, esto lleno de botecitos. Ahora voy a formar mi vela. Chao, hasta próximo. No olvidamos suscribir. Bien, me voy para casa. Voy a guardar kayak. Muy lindo. Ahí vino prefectura. Primero apuntó venir para mi kayak. Después otra vez volvieron a su rumbo. Porque pareció que bueno. Como estoy con vela no molesto a nadie. Entonces no vinieron para acá. Apuntaron todos pero después cambiaron rumbo y se fueron a otro lado. A mí tengo que ir por ahí. Ahí está Vicente López. Porque todos los veleros ya están volviendo al puerto y yo también. Aparte, mira, ya viene un poco más de olas, ¿viste? Ya es así tiempo. Pero es lindo navegar así a vela, ¿ves? Y esto que no hay casi nada de, digamos, no hay nada de viento. Un poco, muy poco hoy. El Vinguru te da color blanco directamente. Ah, se fue para adentro, prefectura.